Bueno, buen día para todos. Quería agradecerles por esta oportunidad de compartir lo que Dios puso en mi corazón. Bueno, como dijo Tao, ayer fue lo de jóvenes involucrados y fue una buena oportunidad para preparar algo, como hicimos varios acá. Y bueno, ahora voy a extenderme un poco porque así era hacer 10 minutos, aunque bueno, si te pasaba no era que apretaban un botón y se abría una compuerta y te caías, era tan así, pero si te pasaba no era lo ideal, así que tal, voy a hacer mi predicación 2.0, la versión extendida, y tal. Y papá me puso esto acá el cronómetro, pero tal, no sé, sí, hacerlo con libertad, espero que no se haga largo. Ah, ¿es tu cronómetro? Ah, peor todavía. Pero bueno, está. ¿Le parece si oramos antes de empezar? Querido Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar ante ti, Señor. Tú te mereces toda la adoración, Padre, te mereces toda la rendición, Señor. Te pido que me uses, Señor, si quieres, ahora, Señor. Gracias por lo que fue todo el día de ayer, Señor, porque nos usaste ayer, Señor, nos preparaste, Señor, para el futuro, y te agradezco por todo lo que vamos a hacer juntos, Padre, como hermanos, Señor, como iglesia. Te pido que los que vamos a dar ahora esta predicación, que nos bendiga, Señor, y nos uses tu voluntad. Cuídanos en este día, Señor, bendice esta reunión, y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Dios Jesús, amén. Bueno, para la predicación, voy a hablar sobre un profeta que tiene que ver con un pez. ¿A qué le suena? ¿A Jonás? Perfecto. Sabía que eran listos y le iban a sacar. Así que... Pero antes, como sabemos, Jonás fue un hombre de Dios, fue un profeta, pero de todos los profetas menores entre los que se encuentra, seguramente fue el peor ejemplo a seguir. ¿Por qué será esto? Bueno, acompáñame a verlo. Acompáñame a Apocalipsis. No, mentira, a Jonás. A Jonás. Sería muy raro eso, ¿no? A Jonás, capítulo 1, versículo 1. Y bueno, y no voy a leerlo todo porque a pesar de que solo son 4 capítulos será muy largo, pero resumiendo, voy a hacer 3 puntos, le voy a contar 3 puntos que están relacionados con su vida y que sirven para nuestra vida. Acompáñame a leer los primeros 3 versículos que dicen así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, el capítulo 1 empieza yendo directo al grano. Dios habló directamente a Jonás y dijo que fuera a Nínive para llevar un mensaje de juicio, porque su pecado había cansado a Dios. Pero ¿cuál fue la actitud de Jonás? ¿Qué es lo que hizo Jonás que le hizo tan famoso? Bueno, aparte de que se lo tragó un pez, eso fue lo que se hizo tan famoso, ¿no? Pero ¿cuál fue la actitud de Jonás frente al mandato de Dios? Bueno, desobedeció deliberadamente. Dios le dijo que fuera al este, hacia donde estaba Nínive, pero él fue al oeste. Bueno, no sé si dónde está el este, pero él fue para al lado opuesto, el camino opuesto a donde Dios le dijo que fuera. Desobedeció y pecó deliberadamente. Así que literalmente fue en el camino contrario a Dios. No sé qué pensaba Jonás, no sé qué pensaba que iba a pasar, pero bueno, Dios no se quedó de brazos cruzados mirando la desobediencia de Jonás. Y en el barco que escogió para escapar, Dios mandó una tormenta tan fuerte hacia su barco que pensaban que se iba a hundir. Y la tripulación con la que viajaba pensaba que iba a morir, estaba atemorizadísimo. Pero bueno, Jonás estaba tan tranquilo que se puso a dormir. No sé cómo estaba durmiendo, porque según la característica de la tormenta, parece que iba a explotar todo, y él estaba re tranquilo. No sé si te tomó un somnífero, no sé qué tomó, pero estaba lo más tranquilo. Y estaba escapando de la presencia de Dios. O sea, no tenía remordimiento, me parece, no tenía culpa. Capaz que pensaba que estaba haciendo las cosas bien, capaz que dijo, bueno, yo no quiero ir, en mi corazón no quiero ir, y bueno, Dios lo va a comprender, pero no fue así. Y como sabemos, Dios mandó una tormenta para que azotara su barco. Y bueno, la tripulación estaba atemorizada, y no se les ocurre mejor idea que usar su superstición, usar suerte, para descubrir quién era el culpable de esa calamidad que estaba pasando. Pero no le fue tan mal, porque la suerte cayó sobre Jonás, así que no fue una mala técnica.
Pero bueno, como vemos acá, Dios usó esta superstición para llevar a cabo su plan, que era enderezar el camino de Jonás. Entonces, bueno, al descubrir que era él, lo interrogaron, le preguntaron qué pasaba, y en el versículo 9 del primer capítulo dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y al escuchar esto, fue peor todavía, tuvieron más miedo aún, porque sabían que escapaba de Dios y que había hecho algo malo, y que Dios era el que estaba mandando esta tormenta. Así que bueno, le preguntaron: ¿qué hacemos contigo, Jonás? Es tu culpa, ¿cuál es la solución? Y él reconoció que era culpa suya, sabía que era Dios el que estaba detrás de todo esto, y le dijo: bueno, écheme al mar, y el mar se aquietará. Pero la decisión de los tripulantes fue muy noble, porque a pesar de todo el problema que estaban teniendo, decidieron remarlo un poco más, decidieron remarlo un poco más y llevar el barco a tierra. Pero fue inútil. La voluntad de Dios estaba clara. Quería enderezar el camino de Jonás. Así que bueno, después de clamar a Dios de que no los castigara porque iban a sacrificar a un hombre inocente, Jonás fue tirado al mar. Pero antes de terminar este primer capítulo, es interesante lo que dice el versículo 16, casi al final. Dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Sí, es interesante porque, a pesar de que todo esto era consecuencia de la desobediencia de Jonás, y era una situación mala, Dios transformó la vida de estos hombres. Estos hombres tenían un Dios cada uno, no sé cuánta gente era, pero cada uno tenía su propio Dios, superstición y pecado, y bueno, pero a través de esta situación, a pesar de que era mala, Dios cambió la vida de estos hombres, y de dioses paganos pasaron a creer en el Dios vivo y verdadero. Así que a pesar de todo, Dios trabajó en estos hombres y los bendijo, a pesar de todo. Y bueno, como sabemos, capaz que Jonás pensó que iba a morir en el mar, seguramente, pero Dios lo protegió y mandó a su pez para que lo tragara. Y bueno, esto me lleva al primer punto, que me hace pensar en mí, Jonás, o me hace pensar en nosotros. ¿Y cuántas veces hemos sido como Jonás en nuestra vida? Así necios y desobedientes y arrogantes, con Dios y con las otras personas. Jonás era así, y fue así. Y si Jonás era un hombre de Dios y profeta incluso, y cayó y siguió su corazón, ¿cuánto más nosotros vamos a hacer esto en nuestra vida? Porque como sabemos, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, tenemos que luchar contra ella, a pesar de que tenemos el Espíritu en nosotros. Pero aún así caeremos. Pero esto me lleva a pensar en el mundo y las tentaciones que hay, y los peligros que hay para nuestro caminar con Cristo, ¿no? Y me hace ver que es fundamental que tengamos temor de Dios. Jonás dice que era un hombre temeroso de Dios, pero aún así quiso hacer lo que él quería. Y bueno, qué importante es tener esta perspectiva, este pensamiento de que Dios nos está mirando todo el tiempo. Él mira cada pensamiento, ve cada acción, ve cada sentimiento. Si tenemos esa perspectiva, eso nos ayudará a que cuando esté la tentación enfrente nuestro, podamos darle la espalda y hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al temor de Dios? Bueno, en Proverbios, lo tengo acá marcado, dice, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Proverbios, que es el libro con más sabiduría toda, dice que es el principio de la sabiduría. Así que qué importante es implementarlo en nuestra vida. Porque esto nos va a hacer que nos libremos de un montón de pecados y por ende de un montón de consecuencias. Pero el temor de Dios no es miedo a Dios. El miedo deberíamos tener a pecar en sí, a fallarle a Dios. El temor se refiere a respeto y a reverencias a Dios. Ese pensamiento de él que está ahí observándonos. No podemos pecar como si no pasara nada. Como capaz que intimidad decimos, bueno, nadie me ve. Pero no, Dios nos ve todo el tiempo. Tenemos que tener eso en cuenta. En nuestra intimidad sobre todo, que es donde más la tentación más nos pega. Bueno, como primer punto, el temor de Dios es clave para nuestra vida. Y bueno, para ya empezar el segundo capítulo, voy a leer los primeros 2 versículos, que dicen así. Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y este comienzo del capítulo 2 comienza diciendo: entonces oró Jonás. Y esto me hace ver y nos hace ver que Jonás entendió algo. Él hizo un clic y entendió que lo que estaba pasando era culpa suya, que la desobediencia le llevó a pagar esas consecuencias. Y esto hizo que todo el segundo capítulo fuera una oración. Jonás al fin entendió lo que tenía que hacer, que era arrepentirse. No sé cuánto tiempo le llevó terminar con esta terquedad de él. Capaz que, no sé, aguantó un día o 2 dentro del pez, o capaz que a los 5 minutos ya estaba desesperado y quería salir. Pero sea como sea,
pasó mal dentro del pez, pasó realmente mal. El versículo dice, invoqué mi angustia a Jehová. Y después describe unos versículos más adelante, que no le voy a leer, pero describe un poco cómo fue estar ahí, diciendo que fue horrible. A veces podemos pensar como que fue una ballena, no sabemos qué clase de pez era, capaz que era un monstruo ahí, un híbrido todo raro, no sé qué era, pero no era algo lindo. Capaz que por las ilustraciones de los niños pensamos que era una ballena ahí toda sonriente, toda tierna, pero no era algo así, sin duda que no era algo así. Y menos de adentro yo decía, asqueroso y horrible. Supongo, ¿no? Supongo que a nadie le pasó. Y bueno, y en el versículo 2, más adelante, dice, desde el seno del Seol clamé. Y en la Biblia cuando habla del Seol, a veces se traduce como sepulcro, y otras veces como mundo invisible. Pero sea como sea, se involucra directamente con la muerte en sí. Jonás sabía perfectamente que en esa situación en la que estaba, por sus cuentas no iba a salir. Él iba a morir ahí, si no hacía algo al respecto. Jonás era consciente de que iba a perecer en ese pez. Y los versículos 6 y 7 dicen, ahí en el capítulo 2, descendí de los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Pero él estaba seguro de que Dios lo escucharía. Él sabía que Dios estaba ahí, que esa era la voluntad de Dios, estar ahí para él. Pero sabía que lo iba a escuchar y él tenía fe en que lo iba a sacar de esa calamidad en la que estaba. Y bueno, para hacer un paréntesis, leí que hay algunos estudiosos, de la Biblia, que dicen que posiblemente, o posiblemente no, sino que podría haber sido que Jonás muriera dentro del pez y que Dios lo resucitara. Porque hay algunos que dicen que, bueno, hay ciertas historias que he leído por ahí, que hay hombres que de verdad fueron tragados por ballenas, o una ballena azul, o ciertos peces marinos grandes, y que sobrevivieron, estuvieron, no sé, un día o dos incluso, y eso sí debe ser horrible, pero salieron vivos. Así que eso parecería como que el milagro de Jonás no le quita como cierto prestigio, porque si hay gente que de verdad pasó por algo parecido y salió vivo, como capaz que no es tan grande. Eso no estoy seguro, pero sin duda que fue un milagro mantenerlo ahí con vida. Y sin duda que ese pez era para cuidarlo. Pero sea como sea, la Biblia no dice específicamente si murió o no, pero sabemos que esto es una referencia, una ilustración al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. En Mateo, capítulo 12, 39, yo se lo leo, dice, bueno, en una oportunidad los fariseos fueron hacia Jesús con mala intención y fueron con intención de tentarlo y le pidieron una señal al mismo Señor Jesús. Pero él les dijo, en el versículo 39 del capítulo 12, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así como hay muchas historias en el Antiguo Testamento que tienen cierta dirección o apuntan directamente al sacrificio de Jesús por nosotros, así lo hizo Jonás, con tantos milagros y tanta pecado de Jonás. Aún así apuntaba hacia el amor que Dios tenía por nosotros y que iba a mandar a su Hijo Jesús por nosotros. Ese amor tan grande que lo llevó a morir por cada uno de nosotros y pagar por sus pecados. Y bueno, luego de eso, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y bueno, su oración sigue, y en el versículo 9 del mismo capítulo, esperemos un segundito. No, perdí Jonás, no puede ser. Lo tenía marcado y... ya casi. Ahí. En el capítulo 2, versículo 9 dice, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y bueno, y después de todo este arrepentimiento, toda esta oración que elevó a Dios con claro arrepentimiento por la situación en la que estaba, que entendió que tenía que cambiar su rumbo, pero al principio claramente Jonás no estaba en sintonía con Dios, no estaba dispuesto a seguirlo. Pero Dios tuvo que llevarlo a esta situación para enderezar su camino, para cambiar su mente
y su corazón y prepararlo. Y ahora sí, Jonás estaba realmente dispuesto. Dios lo había cambiado y le había hecho entender su voluntad. Y bueno, como punto 2 de este segundo capítulo, Jonás podría haber evitado todos estos males. Pero bueno, él siguió su corazón y tuvo que pagar las consecuencias. Y en nuestra vida pasa igual, así como pasó él, lo igual de que nos haga un pez, no. Eso no creo que nos pase, espero que nadie le haya pasado. Sería interesante igual. Pero, ¿cuántas veces nosotros caemos, no? Ya sea por un pecado deliberado o porque intentamos hacer lo correcto, pero lamentablemente somos imperfectos, somos humanos y caemos. Pero claramente nuestra intención siempre debe ser agradar a Dios. Pero cuando estamos en pecado, por alguna de las dos razones, hay veces que demoramos en volver a Dios, ya sea porque no nos da para humillarnos ante Dios, o no sabemos cómo volver a Él por la vergüenza que tenemos, o porque hay algún pecado en nuestra vida que estamos ocultando, y de alguna forma nos agrada y nos satisface de alguna manera, porque sabemos que el pecado es así, es sabroso para nuestra carne, y nos gusta, ese es el problema con el pecado. Pero sabemos que a Dios no le agradan estas cosas, y sabemos que hay algo en nuestra vida que a Dios no le gusta, que no le agrada, que debemos cambiar, que debemos quitar o añadir. Es importante que si lo sabemos, que lo hagamos. Pero bueno, sabemos que vamos a fallar, lamentablemente, pero siempre podemos volver a arrepentirnos. No debemos demorar en volver a esa comunión con Dios, que nuestra alma necesita tanto, que nos hace tanto bien, y cada día debemos buscarlo, porque cada día tenemos que consumir ese alimento espiritual que necesitamos. Así como necesitamos comer, como siempre se dice, 3 comidas al día, necesitamos el alimento espiritual. Y si pueden ser más devocional, mejor, pero lo necesitamos. Pero cuando pecamos, eso nos separa de Dios, el pecado corta esa comunicación. Pero es importante volver para retomar esa comunión. Porque cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos lejos de la luz, el único lugar donde podemos estar es en las tinieblas. Y eso es algo re feo, porque cada uno de nosotros seguro que hemos estado ahí, y sabemos que es malo. Y la luz es hermosa. Así que cuando caemos, cuando pecamos, es importante, con todo nuestro esfuerzo, humillarnos ante Dios y volver a Él, y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Así como segundo punto, no demorar en reconciliarnos con Dios. Y bueno, para entrar en el capítulo 3, los invito a ver el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice así, el comienzo del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bueno, ahora sí Jonás entendió, Jonás estaba dispuesto, y ahora sí iba a ir a Nínive y fue a Nínive. Pero el comienzo dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios le volvió a repetir el mensaje, ahora que Jonás tenía un corazón diferente, o tenía una actitud diferente, y fue a Nínive. Pero este comienzo me habla de la misericordia de Dios. Me habla que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y qué bueno que es esto para nosotros. Porque Dios no rechazó a Jonás, a pesar de que no tenía la mejor actitud y todo, y seguramente había otros profetas en la época que eran mejores que Jonás, no lo rechazó. Dios lo amaba, a pesar de sus imperfecciones. Y esto pasa igual con nosotros. Dios nos ama a pesar de todo lo malo que somos. Él sabe perfectamente todas las deficiencias y cosas malas que tenemos, pero Él no nos rechaza. Él nos quiere a pesar de todo. Cualquiera de nosotros hubiera rechazado a Jonás, se hubiera calentado y dijo: haz lo que quieras. Supongo. Pero Dios no lo hizo, porque Dios es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Dios siempre permanece fiel. Bueno, Jonás finalmente cumplió su misión, recorrió toda la ciudad, que era grande, acá dice que fue 3 días de camino, le recorrió anunciando el mensaje de Dios, el mensaje de juicio, y pasó algo realmente asombroso. Nínive, que era una ciudad destacada por su pecado y su maldad, tanta que Dios perdió la paciencia con ellos, y el Antiguo Testamento, no me acuerdo dónde exactamente, pero dice que estaba lleno de brutalidad, de violencia, eran asesinos, había inmoralidad sexual, había de todo lo peor que uno se puede imaginar en Nínive. Era lo peor de todo. Parecía que le iba a hacer un bien al mundo que se han destruido, por tanta maldad que había. Pero Dios le dio una segunda oportunidad a Nínive, así como se la dio a Jonás, a pesar de que había empezado mal. Y el versículo 5 del capítulo 3 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio del mayor hasta el menor de ellos. Así que parece que literalmente todos y cada uno de los habitantes de Nínive se arrepintieron. Dice que desde el mayor hasta el menor de ellos se vistieron de cilicio. Y bueno, en el cilicio en ese tiempo, bueno, era un tejido súper incómodo y feo que se llevaba en señal de duelo o sufrimiento. Era una señal de genuino arrepentimiento. Y más adelante dice que incluso hasta el rey se arrepintió y se vistió de cilicio. Y dice que cada uno de ellos cambiaron su camino de pecado y cosas que no le agradan, y cambiaron su camino hacia lo que Dios quería. Se arrepintieron totalmente. Y Dios los perdonó. Y el versículo 10, terminando el capítulo 3, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Así que Dios, al ver su verdadero corazón, al ver su verdadero arrepentimiento, los perdonó. A pesar de la enorme maldad, el enorme pecado que estaban haciendo contra Dios, Dios los perdonó, le dio una segunda oportunidad. Y el versículo 10 dice que se convirtió de su mal camino y Dios se arrepintió del mal que había dicho. Pero Dios no es que se arrepintió. Dios es inmutable y no cambia. Lo que Él hizo fue, no cambió, sino que su pensamiento con ellos fue diferente. Porque ahora, ellos tenían dos opciones: era aceptar el mensaje de Dios y ser salvados, o rechazarlo y ser destruidos. Dependía de su corazón, dependía de lo que ellos hicieran. Dios sabía lo que iba a pasar, pero dependía de su corazón. Y bueno, ellos se arrepintieron y Dios no los destruyó. Dios los amaba, así como amaba a Jonás y nos ama a nosotros. Y como último punto de este capítulo, Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero lamentablemente no. Cada uno tiene su plan para su vida. Porque ¿quién va a saber lo mejor para uno mismo que uno mismo? Y cada uno puede estar seguro que quiere lo mejor para su vida. Pero podemos estar seguros que la voluntad de Dios es la mejor. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Como dice Romanos 12:2. Y si Jonás hubiera seguido su corazón y lo que él quería, seguramente Nínive hubiera sido destruido. Hubiera perecido por sus delitos y pecados. Pero lo que Dios quería era salvarlos a través de él, a pesar de que no era perfecto, pero Dios lo quiso salvar. Dios lo usó y salvó a más de 120.000 personas, como dice en el capítulo 4 que eran. Que no voy a meterme en el capítulo 4, pero más adelante dice que eran más de 120.000 personas. Así que más de 120.000 personas cambiaron su corazón y se rindieron ante Dios por la disposición de Jonás. Y esto me lleva a pensar, ¿quién sabe las cosas grandes que Dios puede hacer con nosotros si estamos dispuestos? A veces podemos estar no dispuestos, o sí, como Jonás. Pero Dios puede hacer enormes cosas con nuestra disposición, porque como sabemos no somos nada. Pero Dios, en la debilidad se hace fuerte. Y a pesar de nuestras fallas y todo, Dios nos puede usar y puede hacer grandes cosas, así como hizo con Jonás y como ha hecho con tantos hombres grandes en la Biblia. Y sabemos que su voluntad es la mejor. Y si ya la conoces en tu vida, es importante que la sigas, porque puedes estar seguro de que Él te va a acompañar en cada paso y que es lo mejor para vos. Y si no la sabés, si no la hacés, es importante que oremos a Él y le pidamos su dirección y su guía, porque vamos a estar seguros de que en sus manos podemos ser muy bendecidos y podemos ser de gran bendición para otros. Así que, como tercer punto, la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Y bueno, eso es más o menos un resumen de los 3 primeros capítulos. El 4, bueno, sigue con Jonás. Y podría terminar, si terminara en el capítulo 3 sería perfecto, porque se arrepintieron, final feliz. Pero el capítulo 4 sigue, no lo voy a asumir muy rápido. Y Jonás se enoja con Dios, y le dice que, y muestra con lo que le dice a Dios, que él no quería que Nínive se arrepintiera, él quería que se destruyera, tenía odio en su corazón aún así. A pesar de toda la misericordia que le mostró Jonás, y todo lo maravilloso que hizo, Jonás se enojó con lo que pasó. Y bueno, Dios le da una gran lección a través de una calabacera, una planta que lo cubría, porque él se sentó lejos de la ciudad para verla de afuera, quería que se destruyera, pero Dios lo amó aún así, lo cubrió del sol que era fuerte, se ve en ese momento, y le dio una gran lección. Y bueno, quiero leer el capítulo 4 final, porque está bueno. Dios le dio la calabacera para que lo tapara del sol, lo protegió aún así, pero él le quería enseñar algo y mató a esa calabacera. Entonces Jonás se enojó aún más de lo que estaba, y entonces Dios le dijo a Jonás en el capítulo 9, versículo 4:
¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Acá Dios le tapó la boca a Jonás. Le enseñó una clara lección, y no sabemos qué pasó con Jonás. Terminó, es como una especie de final abierto, quedó tajante el final. Hubiera sido mejor que Jonás hubiera quedado lleno de alegría y de gozo por lo que pasó, pero lamentablemente se enojó y bueno, no sabemos si terminó bien o no. Pero seguramente entendió lo que Dios quería decirle y a pesar de eso seguramente quedó contento. No lo sabemos, ojalá que sí. Pero todo este libro nos muestra el inmenso amor que Dios tiene, que Dios es un Dios de segundas oportunidades y que nos ama a pesar de todo. Y bueno, como conclusión, Jonás era muy parecido a nosotros. Era necio, desobediente, terco. Inclusive se enoja con Dios, a pesar de todo lo que hizo Dios con él, le mostró misericordia. Pero Dios lo usó para grandes cosas. Y así puede ser con nosotros también. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos puede usar, solo tenemos que estar dispuestos. Y bueno, la historia nos tiene que llevar a pensar en nosotros mismos, en nuestro interior. Y a través de esos puntos, ¿estamos temiendo a Dios, de verdad? ¿Estás temiendo a Dios? ¿Estás teniendo esa perspectiva en tu día de que Dios te está mirando y estás teniendo cuidado de cada paso que das para no fallarlo, para no decepcionarlo? Aunque, como en el encuentro, como dijo Gerardo, Dios no se decepciona de nosotros, porque ni siquiera está ilusionado con nosotros, porque sabe perfectamente cómo somos, Él sabe cada cosa que vamos a hacer. Pero es importante que tengamos, con todas nuestras fuerzas, intentemos no fallarle, no pecar contra Él. Y el temor de Dios, acordate que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es primordial que lo apliquemos a nuestra vida para evitar fallarle a Dios, para evitar pecados, para evitar cosas feas en nuestra vida. Y si no tenés temor de Dios, es importante que empieces a tenerlo, que empieces a tener esta perspectiva en la vida cristiana. Y si hay pecado en tu corazón, pecado que estás ocultando en tu intimidad, o sabes que hay algo malo, y estás lejos de Dios, ¿qué estás esperando para arrepentirte? ¿Qué estás esperando para volver a Él? Dios tuvo que preparar un pez para Jonás, para que volviera a Él, para enderezar tu camino. Y bueno, contigo, ¿qué tiene que preparar para que vuelvas a Él? Volvé por tu propia cuenta antes de que tal vez Dios te dé un cinchón de orejas como hizo con Jonás. Es importante que volvamos a Él cuanto antes. Y bueno, como último, la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Y cuanto más cerca estemos de Él, vamos a poder su camino. Podemos estar seguros de que eso es lo mejor y que va a ser de mucha bendición para nosotros. Pero es importante que de nuestro corazón salga a buscarlo, de nuestro corazón salga a seguirlo. Y si estamos dispuestos, Él nos va a usar. Y su voluntad es diferente para cada uno, pero podemos estar seguros que es hermoso y que es lo mejor para nuestras vidas. Así que bueno, eso era lo que tenía preparado. No sé cuánto tiempo me llevó. 28 minutos. Espero que le dé tiempo a ese y a Alejo para hacer lo suyo. Pensé que fue más corto, pero fue más largo. Pero bueno, eso es lo que tenía preparado y bueno, espero que les haya entendido, que les haya gustado y bueno, gracias por escuchar.